Bueno, muy buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Dagoberto Velázquez Fonseca y soy el coordinador del grupo número 5. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la virtualización. Como primer punto, vamos a ver lo que es la historia, un poco de la historia de la virtualización. Dice, aunque la tecnología de la virtualización data de la década de los 60, comenzó a adoptarse más ampliamente a principios del año 2000. Las tecnologías que posibilitaron la virtualización, como los hipervisores, se desarrollaron hace décadas para que muchos usuarios pudieran acceder simultáneamente a las computadoras que efectuaban procesamientos por lotes. El procesamiento por lotes era un tipo de informática muy conocido por el sector comercial que ejecutaba tareas de rutina miles de veces y a gran velocidad como las nóminas. Este tipo de procesamiento por lotes era a grandes cantidades de datos y las ejecutaba a una gran velocidad. La virtualización es una tecnología que permite crear servicios de TI, que son las tecnologías de la información, útiles mediante recursos que están ligados tradicionalmente al hardware. Además, distribuye sus funcionalidades entre diversos usuarios o entornos, lo que permite utilizar toda la capacidad de una máquina física. Lo que es esta imagen podemos apreciar, dentro de esta imagen está lo que es el trabajo en la nube, bajo esta nueva modalidad en la que estamos desde nuestras casas, haciendo trabajos, recibiendo clases. Utilizamos este tipo de virtualización que es el trabajo en la nube, donde nos conectamos diferentes dispositivos, trabajamos en un mismo informe, en un mismo trabajo, mismos datos, pero podemos apreciar lo que son las aportaciones, los criterios de los diferentes usuarios que están conectados en los dispositivos y trabajamos bajo una misma modalidad que es en la nube. Compartimos recursos, entre otras cosas. La virtualización es una tecnología que simula la funcionalidad de hardware para crear servicios de TI basados en software como servidores de aplicación, almacenamiento de red. La virtualización crea un entorno informático simulado o virtual en lugar de un entorno físico. A menudo incluye versiones de hardware, sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento, etcétera, generadas por un equipo. Esto permite a las organizaciones particionar un equipo o servidor físico en varias máquinas virtuales. Cada máquina virtual puede interactuar de forma independiente y ejecutar sistemas operativos o aplicaciones diferentes mientras comparten los recursos de una sola máquina host. Este tipo de trabajo es implementado hoy en día en los trabajos donde una máquina principal host comparte sus recursos con otras máquinas que se convierten en máquinas huéspedes o máquinas virtuales. Cada máquina virtual puede interactuar de una forma independiente, puede hacer su propio trabajo, bajo un mismo procedimiento, un solo procesador, pero conectadas a una máquina host o principal que comparten ya sean datos, que generan o envían recursos, entre otras cosas. Y eso se hace gracias a los hipervisores, que más adelante vamos a estarlos detallando. Dice que al crear varios recursos a partir de un único equipo o servidor, la virtualización mejora la escalabilidad y las cargas de trabajo, al tiempo que permite usar menos servidores y reducir el consumo de energía. En realidad son como beneficios o ventajas que también se van a estar detallando más adelante. La virtualización se divide en 4 categorías principales. Número 1, virtualización de escritorio, que permite que un servidor centralizado ofrezca y administre escritorios individualizados. 2, virtualización de red, diseñada para dividir el ancho de banda de una red en canales independientes que se asignan a servidores o dispositivos específicos. 4, 3, perdón, virtualización del software, que separa las aplicaciones del hardware y el sistema operativo. Y 4, lo que es la virtualización de almacenamiento, que combina varios recursos de almacenamiento en red en un solo dispositivo de almacenamiento accesible por varios usuarios. Son diferentes tipos de virtualización. Escritorio, comparten un mismo escritorio desde otra máquina, comparten el mismo escritorio de un servidor principal de red diseñada para dividir el ancho de banda, mayor capacidad, pueden haber problemas de procesamiento. También está la virtualización del software, donde separa las aplicaciones del hardware y el sistema operativo.
Y la 4, que es el de almacenamiento, que combina los recursos de almacenamiento en un solo dispositivo. En esta imagen podemos apreciar lo que es la máquina host, donde podemos apreciar la máquina principal que comparte o está conectada con diferentes servidores y máquinas que se convierten en máquinas virtuales, donde tienen un solo procesamiento, donde comparten la información de la máquina principal y que están conectadas entre sí. Esto se hace gracias a la virtualización. La virtualización tiene como objetivo principal gestionar las cargas de trabajo, transformando radicalmente la informática tradicional para hacerla más escalable. La virtualización ha formado parte del panorama de la tecnología de la información TI durante décadas y hoy en día se puede aplicar a una amplia gama de sistemas que descubriremos en este artículo. La forma más común es la virtualización a nivel del sistema operativo. En ella es posible ejecutar varios sistemas operativos en un solo componente de hardware. Esta tecnología consiste en separar el hardware físico y el software mediante la emulación del hardware con aplicaciones informáticas. Cuando un sistema operativo diferente opera en la parte superior del sistema operativo principal mediante la virtualización, se le denomina máquina virtual. Es lo que es operar bajo, sobre la máquina principal, se le denomina una máquina virtual, compartiendo, como dijimos, recursos, información, datos, entre otras cosas. Una máquina virtual no es más que un archivo de datos en un ordenador físico que se puede mover y copiar a otro ordenador, igual que un archivo de datos normal. Los ordenadores en el entorno virtual utilizan dos tipos de estructuras, de archivos, una que define el hardware y otra que define el disco duro. El software de virtualización o el hipervisor ofrece la tecnología de caché, que puede utilizarse para almacenar los cambios en el hardware virtual o el disco duro virtual para escribirlos posteriormente. A su vez, al usuario destacar los cambios realizados en el sistema operativo. ¿Qué es un hipervisor? Un hipervisor, también conocido como monitor de una máquina virtual o como gestor de máquinas virtuales, VMM en sus iniciales, es un proceso que crea y ejecuta máquinas virtuales. Un hipervisor permite que un equipo host admite varias máquinas virtuales huéspedes al compartir virtualmente los recursos con la memoria y el procesamiento. Asimismo, ayuda a maximizar el uso efectivo de los recursos informáticos como la memoria, el ancho de banda de la red y el procesamiento de la CPU. Esta tecnología de virtualización de hardware permite que varios sistemas operativos huéspedes se ejecuten en un único sistema host al mismo tiempo. El sistema huésped comparte el hardware del equipo host, de modo que cada sistema operativo parece tener su propio procesador, memoria y otros recursos de hardware. Los hipervisores, como dijimos también, se detalla aquí, son los que aceptan, los que permiten que las diferentes máquinas virtuales o lo que son los sistemas operativos huéspedes puedan conectarse con el servidor host, con la máquina principal, comparten el hardware del equipo, de modo que cada sistema operativo parece tener su propio procesador, su propia memoria, otros recursos, pero que comparten en el mismo información, en el mismo procesamiento. Hipervisores. Esta imagen nos detalla lo que es el hipervisor más detalladamente, donde comparten el servidor principal, se traslada a los hipervisores aceptan a diferentes máquinas virtuales o sistemas huéspedes, sistemas operativos huéspedes, para compartir de la máquina principal y poder trabajar individualmente. Cada máquina puede hacer su trabajo individualizado. Un tipo 2, que es donde un servidor principal comparte a un solo sistema operativo y posteriormente a los hipervisores y finalmente a las máquinas finales, máquinas virtuales. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la virtualización? Existen riesgos de este tipo de virtualización. ¿Por qué? Número 1, compartimos información confidencial, ya sea de nuestro trabajo, de nuestras clases. Entonces, esta información debe de estar protegida, debe de estar resguardada y como informático,
como informáticos debemos de propiciar esa seguridad. Como ética profesional debemos de mantener segura la información y dar resultados positivos. Dice que la virtualización tiene que administrarse adecuadamente para mantener los datos de la empresa seguros, debido a que las máquinas virtuales son copias de sus servidores. Cuando más máquinas virtuales tenga, más objetivos debe proteger de los atacantes que deseen acceder a sus datos confidenciales. Esta vulnerabilidad de seguridad hace que sea importante contar con una solución de administración centralizada para superar las máquinas virtuales y protegerlas de un acceso no autorizado. La seguridad de la virtualización es un elemento esencial de la infraestructura de escritorio virtuales o VDI. La vulnerabilidad, entre más dispositivos estén conectados, se acepten bajo esta modalidad de virtualización, es el mayor riesgo de poder lo que es extraer información, de lo que es perder información o que usuarios no admitidos entren en informaciones donde no les corresponde. Hoy en día, lo que es el teletrabajo, podemos apreciar desde nuestras casas trabajar, donde cada empresa contiene sus servidores, todas sus informaciones, pero al entrar quizás pida una cuenta, una clave de usuario, ¿para qué? Para identificarlo, para identificar y saber que es pues el usuario que va a trabajar, que es la persona y que los datos de la empresa van a estar seguros. Esta es una de las cualidades que es la seguridad de la virtualización, que la información debe de estar bien segura, bien resguardada para que así no hayan problemas y podamos trabajar de la mejor forma. En este tiempo la virtualización ha venido a ayudar mucho a facilitar el trabajo desde nuestras casas y a poderlo seguir haciendo de una forma eficiente y, y que pueda seguir funcionando con normalidad. Esta ha sido mi participación. Lo dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Buenos compañeros y maestra. A mí me tocó la parte de cómo funciona la virtualización. Bueno, la virtualización utiliza el software para imitar las características del hardware y crear un sistema informático virtual. Esto permite a las organizaciones de TI ejecutar más de un sistema virtual y múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor. Entre las ventajas obtenidas se incluyen las economías de escala y una mayor eficiencia. Bueno, los inicios de la virtualización aparecieron con la necesidad de dividir los recursos de disco y memoria, capacidad de los sistemas de cómputo, trayendo ventajas como el ahorro en costos de soporte y administración, alta disponibilidad, alto rendimiento y gran capacidad de almacenamiento. Son cualidades que caracterizan la virtualización. A través de esta tecnología es posible hacer que los recursos de un ordenador, en este caso un servidor, puedan ser compartidos por una o más máquinas virtuales que se comportan a su vez como servidores reales. ¿Cómo funciona? La virtualización ejecuta los procesos en una máquina física de otras máquinas virtuales, es decir, consigue que una computadora trabaje como muchas computadoras juntas. ¿De qué manera? El software o hipervisor separa el sistema operativo de las aplicaciones del hardware. Esto trae como resultado que la máquina virtual ejecute su propio sistema operativo y se comporte como una computadora independiente a pesar de que se encuentre instalado en un solo hardware. Ahora bien, veremos qué es una máquina virtual. Pues, una máquina virtual es un sistema informático virtual, es decir, un contenedor de software bien aislado, incluye un sistema operativo virtual, es decir, un contenedor de software bien aislado que incluye un sistema y una aplicación. Cada máquina virtual autónoma es completamente independiente. Si se instala varias máquinas virtuales en un mismo ordenador, es posible ejecutar varios sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor físico o host. Y como vemos, ahí tenemos unas imágenes que pueden apreciar. La estructura es la siguiente. Se instala en el ordenador huésped un hipervisor o PMM
un gestor de máquinas virtuales que se ocupa de gestionar los recursos del servidor y de distribuirlos entre las máquinas virtuales. Este software o sistema operativo para máquinas virtuales se puede encontrar distribuido por empresas como Microsoft, VMware, Parallels, Citrix y otras. Okay. Una vez instalado el sistema operativo virtual, podemos ir creando nuestras máquinas virtuales independientes dentro del gestor de máquinas virtuales. Podemos, por ejemplo, instalar una máquina virtual con Windows Server para el servidor Exchange de correo, uno más con una aplicación CRM, otro con Linux en el que se instala un servidor web. ¿Y qué es una CRM? Pues Customer Relationship Management, administración basada en la relación con los clientes, modelo de gestión de toda la organización basada en la satisfacción del cliente. Desde el momento que estamos utilizando Windows o cualquier otro sistema operativo, ya estamos usando una máquina virtual, puesto que no estamos interactuando directamente con el hardware, sino que el sistema operativo lo hace por nosotros. Ahora bien, existe software que nos permite tener varias máquinas virtuales dentro de nuestro sistema en las cuales le podemos instalar el sistema operativo que queramos. Es como tener otra computadora hospedada dentro de nuestro sistema, pero virtual. Programas utilizados por este fin son VirtualBox, VirtualPC y VMware. VirtualBox, VirtualPC y VMware, entre otros. Muy bien, estas fueron las funciones, cómo funciona la virtualización. Ahora les dejo con mi compañero. Hola, muy buenas. Yo les vengo a hablar sobre los tipos de virtualización. Como ven aquí, enumeré 7 tipos de virtualización, los cuales son la virtualización de servidor, virtualización de red, la virtualización de almacenamiento, virtualización de memoria, la virtualización de software, la virtualización de datos y de escritorio. Vamos con la primera, la virtualización de hardware o de servidor. La virtualización de servidor es el proceso de dividir un servidor físico en múltiples servidores, como podemos observar en la imagen de abajo. Es un case que dentro tiene unos mini case, podemos decir que son los mini servidores en los que se divide. De entre todos los tipos, la virtualización de hardware o de servidor es el más común, ya que ofrece ventajas de utilización de hardware y tiempo de actividad de la aplicación. La idea básica de la tecnología es combinar muchos servidores físicos pequeños en un servidor físico grande, como les doy el ejemplo de la imagen, ya que aquí creo que podemos observar, tiene el servidor de Windows, este es una servidor de Mac, y entre otros, que casi no lo logro observar. Pasemos con el otro, que es el virtualización de red. La virtualización de red consiste en la administración y monitorización de una red de computadoras como una sola entidad de gestión desde la única consola de administrador basada en software. Su objetivo es optimizar la red mediante la tasa de transferencia de datos. Aquí tenemos la imagen sobre la virtualización de red. Vamos con la virtualización de almacenamiento. En la virtualización de almacenamiento, varios recursos de almacenamiento de red se utilizan como si fueran un único dispositivo de almacenamiento, lo que permite una gestión más fácil y eficiente de estos recursos. Este tipo de virtualización proporciona varias ventajas. Mejora de la gestión de almacenamiento en un entorno de TI heterogéneo. Actualizaciones fáciles y mejores disponibilidad. El tiempo de inactividad reducido y mejor utilización de almacenamiento y gestión automatizada. Aquí también tenemos un ejemplo de lo que sería la virtualización de almacenamiento, que podemos ver varios dispositivos
que están como interconectados, y el centro podemos ver como donde se va todos los datos para almacenarse. Vamos con la virtualización de memoria. Se trata de una forma de desacoplar la memoria del servidor para proporcionar una función compartida, distribuida o en red. Mejora el rendimiento proporcionando una mayor capacidad de memoria sin añadir memoria física. Una parte de la unidad del disco sirve como una extensión de la memoria principal. Esta es una virtualización en la cual nos va a dejar tener un cierto tipo de memoria RAM, pero no es que la tengamos, sino que el que va a hacer el trabajo, digamos, sería el disco duro. Que también hay unos programas con el cual podemos hacer eso, la virtualización de memoria. Ahora vamos con la virtualización de software. Proporciona al ordenador principal la capacidad de ejecutar y crear uno o más entornos virtuales. Se utiliza para habilitar un sistema informático completo con el fin de permitir que un sistema operativo invitados se ejecute. Por ejemplo, para permitir que Linux funcione como un invitado que ejecuta de forma nativa un sistema operativo Microsoft Windows. Estos son son diferentes programas con los cuales podemos utilizar para hacer la virtualización de software. El Hyper-V, el Xen, entre otros. Sí, la virtualización de datos. Sin añadir detalles técnicos, podemos decir que permite manipular fácilmente datos y saber cómo se formatean o dónde se encuentran físicamente. Reduce los errores de datos y la carga de trabajo. Como podemos ver, en pocas palabras, dice que solo permite manipular todos los datos que hemos obtenido de todo lo que hemos hecho. Vaya. Vamos con la virtualización de escritorio. Proporciona comodidad y seguridad de trabajo. Permite acceder de forma remota para poder trabajar desde cualquier lugar y en cualquier PC. Proporciona una gran flexibilidad para que los empleados trabajen desde casa o en cualquier otro lugar. También protege los datos confidenciales contra pérdidas o robos al mantenerlos seguros en los servidores centrales. Los diferentes tipos de virtualización proporcionan una forma sencilla de configurar nuevos servidores virtuales para no tener que administrar muchos distintos. Se trata de una solución ideal para entornos de cloud computing, el permitir mantener el control de donde está todo. Y como pueden mostrarles, como había dicho el texto, para más seguridad, aquí están todos los dispositivos que van a ir todos en una misma nube, trabajando, evitando así problemas de robo de información, robo de datos. Sí. Así que los PAS, esa sería mi parte sobre la exposición y los tipos de virtualizaciones. Sé que todavía hay algunas virtualizaciones más, pero espero haberles aclarado con esta. Aquí los dejo con mi compañero. Buenas tardes compañeros y compañeras, yo les vengo a hablar brevemente sobre algunas características que se presentan en la virtualización. Cabe señalar que existen varias características, solo que no las voy a poder mencionar todas, pero mencionaré las que yo creo que son más importantes y que definen mejor este concepto. Así que bien, comencemos. Como primera característica de la virtualización está la creación de particiones. Partición es el nombre que se le da a cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Esto permite ejecutar varios sistemas operativos en un solo sistema físico. Como vemos en el ejemplo
de la diapositiva hay un círculo que está particionado en varias partes. Esto depende de cuánto espacio queramos asignar para cada sistema operativo. En este caso hay 5 instalados en el sistema, ya sea Linux, Windows, Swap o Mac si es posible. Solamente hay que verificar que cumplamos los requisitos que permitan que instalemos estos sistemas operativos. También depende del virtualizador que estemos utilizando. Bueno, como característica número 2 está el aislamiento. Esto permite aislar la seguridad y los fallos en el nivel del equipo físico, es decir, el hardware. Esto gracias a que la virtualización funciona a nivel de software. No estamos hablando del nivel físico. El hardware que tengamos instalado en la computadora no entra en esto. Esto también garantiza el rendimiento de los controles avanzados de recursos. Esta ventaja puede depender mucho del virtualizador que se esté utilizando, ya que hay muchos que priorizan la utilización de la memoria RAM o del procesador que tengamos instalado en nuestra computadora, ya que hay ciertos sistemas operativos que requieren mayor velocidad en el CPU y ese tipo de cosas. Ok, pasamos a la siguiente característica, que es el encapsulamiento. Dice: guarda el estado completo en una máquina virtual en archivos. En estos archivos también se pueden guardar documentos que tenga la máquina virtual, ya sea los que usamos comúnmente, por ejemplo, imágenes, música, videos, juegos, etc. O sea, en eso no hay ningún problema. Nosotros podemos enviar la información a donde nosotros queramos. También transfiere máquinas virtuales tan fácilmente como si de algún archivo común se tratara. Esto significa que si nosotros queremos pasar algún tipo de software específico, no habrá algún problema con enviarlo a otro servidor o partición. O sea, el uso de esto es bastante versátil para el usuario o cualquier persona que lo utilice. Y por último, tenemos la independencia del hardware, que esto suministra o migra cualquier máquina virtual a un servidor físico, que esto viene siendo prácticamente lo mismo como lo que vimos ahorita sobre el encapsulamiento, que esta está ligada con la que se menciona. Como la máquina virtual se genera o se guarda como archivo, estos se pueden trasladar a cualquier servidor físico que pueda contener máquinas virtuales. Y bien, esas son las características que les vengo a presentar hoy. Espero que haya quedado más o menos claro de lo que es la virtualización, que básicamente nos referimos, por decirlo así, a la inteligencia de nuestra computadora. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Kevin Matamoros. Les voy a exponer sobre ejemplos de virtualización. Lo que hacemos al virtualizar es emular un elemento al que no estamos teniendo acceso de una manera directa. Como por ejemplo, si virtualizamos un equipo con Windows en nuestro ordenador con Linux, estaremos teniendo una ventana de acceso a otra máquina sin que nosotros tengamos acceso a ella físicamente. ¿Cómo podemos instalar dos sistemas operativos en una misma máquina? Bien, lo podemos hacer mediante VirtualBox. ¿Qué es VirtualBox? VirtualBox es un software de virtualización que por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como sistemas invitados, dentro de otro sistema operativo anfitrión. Bien, cada uno con su propio ambiente virtual. Entre los sistemas operativos soportados se encuentra GNU Linux,
Mac OS, OS2, Windows, OpenSolaris y muchos más. Bien, otro ejemplo es de virtualización. Tenemos la VLAN o Virtual LAN, que es la red de área local virtual. Es una tecnología para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Son útiles para reducir el dominio de difusión de la información y ayuda en la administración de la red. Como por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, tenemos un switch y a este le conectamos a una PC y a este a otra PC. Lo que tenemos entonces es una topología física y una red LAN, que es todo esto. Pero debemos segmentar esta red. ¿Por qué? Porque esta PC está en diferentes departamentos de la empresa, ya sea que esta PC está en el departamento, por decir, de contabilidad y está en el departamento de tecnología. Bien, imagínense que en este departamento se están compartiendo datos. Estos datos también estarían compartidos en este otro departamento, que es en el de tecnología. Entonces, para eso necesitamos segmentar de manera lógica nuestra red. Si de manera física yo tengo una red LAN, que es todas las computadoras, estas dos, de manera lógica yo puedo tener dos redes LAN. Una red LAN está por este departamento y la otra red LAN que está en este otro departamento. Entonces, para esto están las VLAN, para segmentar redes físicas en redes lógicas. También como ejemplo tenemos al VNC o Virtual Network Computer, que es una app que permite que los equipos sean compatibles remotamente. ¿Qué significa esto? Que varios usuarios diferentes, cada uno en lugares separados, pueden ver un escritorio de computadora al mismo tiempo. Bien, ¿en qué consiste esto? Este programa consiste en transmitir las órdenes del teclado y el ratón desde un ordenador a otro y al mismo tiempo refrescando la pantalla con todo lo que va ocurriendo sobre la red. Los dispositivos que podemos conectar con este programa, ya sean computadoras, tablets o iPad, deben de estar conectados siempre a la misma red para poder utilizar VNC. Como ejemplo también tenemos a VPN, que es Virtual Private Network, que es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada, utilizando el Internet. También las empresas suelen utilizar estas redes para que sus empleados desde su casa, hoteles, etcétera, puedan acceder a sus recursos corporativos de otro modo, pues no podrían. Bien, ¿cómo funciona VPN? ¿Cómo funciona? Bien, como por ejemplo, en nuestra casa tenemos un router, ¿va? Y a varios dispositivos están conectados a ese mismo router, ya sea un celular, una tablet o una PC. Entonces, nuestro router va a asignar una dirección local a estos dispositivos. Por lo tanto, esa dirección IP no va a ser visible en el Internet. Entonces, nuestro celular se conecta con un IP local a nuestro router y nuestro router utiliza una IP distinta y esta es la que sí se ve desde Internet para así conectarnos a las diferentes páginas web como por ejemplo Facebook, YouTube, Netflix. Como otro ejemplo tenemos la memoria o almacenamiento virtual. El almacenamiento virtual es un espacio en un disco en modalidad cloud en el que se guardan aplicaciones, documentos y ficheros, al igual que si fuera un disco duro ubicado en la propia compañía o en cualquier lugar, pero al que se accede a través de una conexión a Internet. El uso de este servicio nos permite no contaminar el medio ambiente, ya que es un almacenamiento online. Entre los servicios de almacenamiento virtual tenemos Dropbox, Box, SkyDrive, HiDrive, Ubuntu One y Google Drive y muchos más. Nosotros como en esta clase estamos utilizando Google Drive. Por ejemplo, cuando accedemos a las reuniones que no pudimos ver en tiempo real, pues la licenciada almacena estas reuniones en Google Drive, la videoconferencia, y podemos acceder a cualquier hora siempre y cuando tengamos acceso a Internet. También como otro ejemplo tenemos a JVM o Java Virtual. Al igual que su contrapartida real, ejecuta los programas como si fueran una computadora, para la cual utiliza diversos componentes del mismo modo que los usaría un procesador real.
Esta es una gran ventaja porque nos permite ejecutar código Java en cualquier plataforma. Bien, cuando se compila una aplicación escrita en lenguaje Java, en realidad esta no se compila al lenguaje máquina, directamente entendible por el sistema operativo, sino más bien es un lenguaje intermedio denominado bytecode. Entre el bytecode y el sistema operativo se coloca un componente especial llamado máquina virtual, que es realmente el que va a ejecutar el código. Java Virtual toma el código bytecode resultante de compilar la aplicación Java y la compila a su vez al código nativo de la plataforma en la que se está ejecutando. La ventaja principal de este es que es muy fácil de crear un programa en Java y que luego este se ejecuta en cualquier sistema operativo para el cual exista una implementación de la JVM. Hoy en día casi literalmente todo. Como observan en la imagen, ahí está el programador, el cual ha escrito su código en Java y puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos y usuarios, ya sea en usuario Windows, en usuario Mac y hasta en un usuario Linux. Buenas compañeros y compañeras Ima y licenciada. Hoy les vengo a explicar las ventajas de la virtualización. Mi nombre es Hugo Eduardo Mejía Zúñiga y soy del grupo número 5. Dentro de las principales ventajas de la virtualización está la reducción de costos, el aumento de la seguridad y fácil manejo de la información. Esto vino a modernizar lo que era el trabajo antes. Recuerdo que antes los datos se manejaban en libros, en libretas, en páginas en blanco, y esta reducción de datos nos ha venido a hacer que grandes utilización de papeles lo ha venido a dejar en poco. Podemos decir lo que más se utiliza para ahora los datos es Excel, que Access, y esas partes donde ha venido a facilitar esto. Podría llegar a ser una de las principales ventajas, como les venía diciendo, de la virtualización, ya que gracias a esto recibió el uso de servidores físicos. Ya no están esos grandes almacenes de papel, de información, sino que ahora no, lo tenemos en un servidor web, en una página o en algo. Entonces, eso se nos ha hecho mucho más fácil. El aumento de la seguridad, ya no tenemos ese problema donde no sucede algo, se rompe una hoja y los datos que estaban ahí ya no los podemos recuperar. Ahora existen las copias de los archivos que puedes tener en 1, 2, 3, 4 computadores, en 4 discos, y todo eso nos ha venido a facilitar, pues ya no estamos como a la pucha, rompí una hoja y ahora esta información, o se me quemaron tantos papeles y la información de ahí no tengo cómo recuperarla. Entonces eso nos ha venido a facilitar la virtualización. El fácil manejo de la información, o sea, es más rápido y fácil por los accesos directos que tienen algunas páginas. Entonces yo solo vengo, escribo la parte en lo que quiero buscar y no andar buscando hoja por hoja como era antes, o documento por documento. Ya solo venimos y nos enfocamos en las palabras, en lo que andamos buscando, y lo buscamos por un acceso directo. Esto es básicamente lo mejor que nos ha podido venir a pasar, que nos ahorra mucho tiempo en estar buscando, en estar tratando de identificar los lugares. Es más, muchos ya los errores ortográficos ya no hay errores ortográficos, por decirlo así, ya que la misma virtualización nos ha venido quitando, porque ya automáticamente las palabras nos salen que están malas. Y bueno, ahora les voy a explicar lo que es las desventajas. Solo ver desventajas de la virtualización. Una de las principales desventajas es el hecho de la complejidad que adquieren estos sistemas requerirá siempre de un profesional altamente capacitado, tanto para su diseño y su control. ¿Qué significa esto? Que no cualquier persona va a venir a cambiar esos datos, a
crear ese espacio donde vamos a guardar nuestros datos. Por ejemplo, una persona que no haya estudiado rotundamente nada de esto, se le hace muy difícil el venir y tener todo en una nube, todo en una computadora, porque se les hace demasiado complejo. Entonces tiene que tener a una persona en específico que les pueda ayudar, porque si no, no les pasa nada. De cualquier sistema, una de las desventajas más grandes de cualquier sistema de virtualización es su pérdida de rendimiento. Cuando una página o una computadora ya ha pasado mucho tiempo, ya su rendimiento va de caída. Ya los videos están mal, los videos no se reproducen, que los documentos no se encuentran, que la computadora se lenta y todo eso, entonces como más costoso, porque tenemos que darle un full mantenimiento y aún dándole mucho mantenimiento, cuidándola, llega un punto en el que los dispositivos virtuales ya se dañan, ya no pueden más, y todo eso. Entonces es una gran desventaja, porque prácticamente nos está dando que en un plazo de cada 5, 6, 10 años hay que estar cambiando eso. Incluso hay unos que hasta menos. Y el número 3, no extiende estandarización alguna en cómo se crean o gestionan los entornos virtuales. O sea que no hay una base, cada vez se puede hacer diferente. Como yo puedo hacer un entorno diferente, otro compañero lo puede venir y hacer completamente otro estilo. Y hay muchos que eso cuesta a veces al momento de hacer algunos trabajos, porque no pensamos todos iguales. Y vaya, unos quieran hacer algo y otra persona quiera hacerlo de otra manera, entonces da ese espacio y al momento de comparar los trabajos muchas veces la persona que tiene más, ¿cómo decirlo?, más imaginación o más gestión, va a salir beneficiada. Y es una gran desventaja porque hay personas que quizás están empezando a trabajar en este mundo y no tienen esa capacidad de acción rápidamente como otros, y eso se ve en el trabajo, se ve al momento de un estudiante o cosas así. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra exposición. Espero les haya agradado y pasen feliz día.